es lo máximo que se ha logrado? ¿Cuál es lo último en tecnología, lo último en ciencia, lo último en legislación que hay sobre el tema que estoy trabajando? Correcto. Entonces, ¿para qué o cuál es la finalidad del estado del arte? Primero, obtener datos relevantes sobre mi trabajo de investigación. A través del estado del arte yo voy a conocer cuáles son los últimos aspectos, cómo ha ido mejorando, qué es lo último que hay sobre información, tecnología, cuáles son los últimos artículos, cuáles fueron los últimos instrumentos que se utilizaron para medir mi tema principal o para lograr mi tema principal. Me va a permitir recuperar y ampliar el conocimiento sobre el tema para poder argumentar de manera adecuada. Recuerden que un trabajo de investigación necesitamos mucho de la argumentación. Tenemos que escribir, tenemos que leer mucho. Y me va a permitir ampliar el conocimiento sobre lo estudiado con el fin de aportar nuevos argumentos que contribuyan a definir el alcance de mi investigación. Entonces, el estado del arte me va a permitir o me va a ayudar a no reinventar, a no volver a tratar de investigar o de volver a solucionar un problema que ya existe, una investigación previa. ¿De qué serviría que nosotros hagamos una investigación sobre lo que ya hay? Muchísimo, ¿no? Decíamos, ya no tocar mucho el tema del feminicidio, ya, el feminicidio puede ser, pero ¿desde qué punto de vista? Porque si me vas a decir cuántos, el nivel de incidencia de casos de feminicidio en la ciudad de Chiclayo, eso lo podemos sacar desde una estadística, ¿cierto? Entonces ya no habría sentido de que hagamos una tesis, porque ya es información que existe, que es relevante. ¿Para qué aplicaría yo un instrumento de recolección de información sobre datos que yo puedo obtener de estadísticos ya generados? No hay sentido. Entonces, el estado del arte me ayuda a no perder tiempo, a no buscar información que ya existe, a no hacer un trabajo que ya hay. Entonces, ayuda a formalizar la idea de investigación. Una vez que yo digo, bueno, existen trabajos sobre feminicidio, excelente. Sobre incumplimiento contractual, bacán, sí hay mucha información. Pero, entonces, si hay mucha información, ¿qué es lo que tengo que hacer? Centrarlo y verificar sobre qué punto del incumplimiento de contratos o de repente sobre el feminicidio, cuál es el punto que está flojo, cuál es el punto de que no hay mucha información, cuál es el punto que falta trabajar. Y en ese punto puedo trabajar una investigación o hacer una tesis. Esto, una vez que yo conozco cuáles son los últimos alcances, qué investigaciones se han desarrollado previamente, voy a poder definir adecuadamente mis objetivos, la hipótesis y la metodología que voy a utilizar para hacer mi investigación. Para desarrollar un estado del arte se necesitan varias competencias. La primera, leer. Tenemos que leer mucho. Luego tenemos que analizar la información que estamos obteniendo. No es, como le decíamos, no es una compilación, es que tenemos que revisar la información, analizarla y comprenderla, interpretarla, tratar de explicarla. Y una vez que la explico, la entiendo, argumento y verifico qué tan efectiva y qué tan eficiente es esta información para plantear en mi trabajo de investigación y generar las posibles soluciones de mi trabajo. ¿Qué preguntas me pueden servir de guía para elaborar adecuadamente un estado del arte? En primero, ¿quiénes han investigado sobre el tema que estoy trabajando yo? Para eso, ustedes pueden acudir a repositorios, pueden recurrir a buscadores de información, pueden recurrir a tesis, monografías, trabajos académicos que se hayan realizado anteriormente. Entonces, ¿quiénes han investigado? ¿Qué tanto se ha investigado sobre el tema? ¿Cuántas tesis hay? ¿Cuántas investigaciones tenemos? ¿Cuántos artículos científicos existen sobre el tema que yo estoy desarrollando? ¿Qué vacíos existen? Claro, si nosotros sabemos que las investigaciones tienen que ser enfocadas en un punto específico, si sabemos que las investigaciones no pueden ser extensas, sino que tienen que ir sobre un tema muy puntual o sobre un problema muy puntual, definitivamente no voy a abordar todo lo que existe sobre ese tema. Va a haber algún punto que requiere algún tipo de atención especial. Y sobre ese punto de atención especial es el que yo me voy a centrar y el que voy a dirigirme.
¿Qué logros se han conseguido? ¿Desde qué dimensiones se han buscado, se ha interpretado o se ha analizado el tema de investigación? Y por último, ¿qué aspectos faltan abordar? Y es en estos dos puntos, en los que logros que se han conseguido, los vacíos y los aspectos que faltan abordar, en donde yo puedo encontrar ese punto intermedio en donde yo puedo trabajar, en donde yo voy a decir, bueno, no existen tantas investigaciones. Bueno, el tema central es feminicidio, hartamente trabajado, pero como lo hemos centralizado en un punto, aquí está el vacío y sobre este punto central no hay trabajos. Entonces, ahí está la incidencia y la importancia de mi trabajo, porque no hay mucho sobre este punto específico. Hay sobre feminicidio, sí, nivel de incidencia, factores relacionados, pero no me dicen nada sobre el tema, como decíamos, de repente la inclusión de las pericias psicológicas, de repente la asistencia del médico legista, la consecución del proceso. Aquí me falta algo. Entonces, sobre eso puedo trabajar. Para la elaboración de los estados del arte hay sugerencias. Una de ellas, por ejemplo, es que se tienen que seguir los 3 procesos. El primer proceso es la contextualización de la información que yo voy a obtener. Luego voy a clasificar el tipo de trabajos que voy a utilizar o que yo he podido recolectar. Tengo clasificación, tengo mucha información, tengo muchos trabajos de investigación que he encontrado. Hay diversidad de tesis, hay diversidad de documentos, pero claro, ¿cuáles son las que están relacionadas o me permiten enlazarlas con mi tipo de investigación o con mi tema de investigación? Y luego tenemos las subcategorías internas. Nos permite establecer el aporte de cada una de esas investigaciones con respecto al tema central o al tema que yo voy a desarrollar. ¿Qué tanto me aporta el trabajo que yo estoy obteniendo, que estoy descargando en PDF? ¿Qué tanto le aporta a mi trabajo de investigación? ¿Qué tanto voy a utilizar de esta tesis en mi trabajo? ¿Qué tan relevante es? Entonces, el estado del arte básicamente es seguir, buscar, indagar, perseguir o seguir las huellas del trabajo de investigación. ¿Qué es lo que busco para poder generar una propuesta coherente, una propuesta final que permita solucionar la investigación o el planteamiento del problema? Recordemos que para hacer un buen estado del arte necesitamos de 2 cosas, o de 2 técnicas, la heurística y la hermenéutica. Son 2 aspectos importantes. Entonces, cuando hablamos de heurística, básicamente en la heurística vamos a buscar información. Es encontrar, buscar, indagar en documentos la información que tengo. Voy a recopilar, voy a clasificar, voy a verificar. Ya, hasta ahí logramos la heurística. Pero la hermenéutica va más allá de una simple compilación y recopilación de información. Vamos a analizar, vamos a interpretar, vamos a hacer algo más con la información que estoy obteniendo. ¿Correcto? Entonces, no solamente la voy a leer, la voy a clasificar y voy a tener, bueno, sí, tengo libros, tengo revistas, tengo tesis. No. De toda esta compilación de información, ¿cuál es la que me sirve? Una vez que determino y la contextualizo y digo qué tipo de investigaciones me sirven y cuáles de todas estas me sirven, voy a interpretarlas y analizarlas. Eso va un paso más allá de una simple compilación. Entonces, ¿cuáles son las fases para la elaboración? Haciendo uso de la heurística y la hermenéutica. En mi parte de la heurística simplemente es la preparación, la exploración, indagación, recolección, selección de datos. Hasta ahí murió mi etapa de la heurística. Mientras que con la hermenéutica voy más allá, que es la interpretación, construcción teórica y la correspondiente publicación. Tengo que verificar cuál es el mejor medio de dar a conocer mis hallazgos.